Cuando uno canta uno de estos himnos de este tipo, un tipo marcha, no siente que va, ¿verdad? Como si fuera como un ejército, ¿verdad? Va en ese sentido. Y por eso lo escogí, porque como hombres debemos ser ese tipo de hombres valientes que van adelante, vamos sin temor. El Señor está con nosotros, Él es nuestro Rey, vamos adelante. Entonces, pensando en todo esto, ¿verdad? En el tema que estamos viendo del dominio masculino, de hacer aquello que el Señor nos ha pedido valientemente. Entonces, quiero orar antes de iniciar esta enseñanza. Oremos. Señor, te pido que nos asistas ahora en este tiempo de aprendizaje de tu palabra. No es palabra de hombres, es palabra tuya. Tal vez pueda dar ejemplos, tal vez pueda dar aplicaciones, pero te pido que todo, Señor, sea para tu honra y gloria. No con el propósito de vanagloria, no con el propósito de honrar a los hombres, sino traer aún más luz, Señor, en ejemplos, en verdades que están en tu palabra y que nosotros como varones debemos de creer, de recibirlas, de guardarlas y de ponerlas en práctica. Danos, Señor, la valentía. Tú has dejado tu Espíritu Santo para tu pueblo. Perdónanos, Señor, si no hemos sido diligentes, pero ahora, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine en lo que hemos de ver. Te lo pedimos en tu Jesucristo. Amén. ¿Okay? Vamos a ver dos temas en esta noche: el hombre y su liderazgo en la devoción familiar, y vamos a ver también ese liderazgo reflejado en la iglesia. Bueno, Dios ha dado al hombre el deber de proveer para su familia, no solo materialmente, sino también espiritualmente. Aún si usted en esta noche está con nosotros y es soltero, no piense que este tema no le incumbe a usted, le incumbe. Usted debe aprender estas cosas para su propia vida personal y si el Señor le da una familia. Pero también porque si usted es miembro de esta iglesia, el Señor está haciendo un llamado también a usted. Como hijos de Dios, algo que nosotros debemos hacer es imitar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo proveyó para su iglesia. Si nosotros leemos Efesios 5, voy a leer para ustedes, Efesios 5, versículos del 26 al 28, dice: maridos, del 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Este amor hacia la esposa no solamente le debe proveer lo necesario físicamente, sino también espiritualmente. Cristo está proveyendo para su iglesia, una iglesia que la purifica, una iglesia que la santifique. Nosotros como varones en nuestros hogares es algo que debemos proveer para nuestras esposas, la palabra de Dios. Debemos llevarlas a una vida de mayor santidad en el Señor. Si usted es casado, ¿usted puede reconocer en su esposa una mujer que ahora ama más a Cristo? Una mujer más gozosa en la salvación que Dios le ha dado, una mujer más piadosa. O usted puede volver y decir: y mi esposa era antes una mejor creyente de lo que es ahora. Le pregunto, ¿será nuestra culpa? ¿Será que no hemos provisto? ¿Será que no hemos cuidado de ellas? Si no estamos haciendo eso por ellas, no estamos haciendo lo que el Señor nos llama. Somos un cuerpo con ella y debemos cuidarla, así como cuidamos nuestros propios cuerpos. Pero no solamente a ella, sino a nuestros hijos. Dice Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Podrían decir nuestros hijos de nosotros que les hemos criado en la disciplina y amonestación del Señor? Sería un testimonio de ellos si alguien les preguntara: ¿y cómo lo ha criado? ¿Cómo lo ha cuidado su papá a usted? Me compró toda la serie de Lego.
Todos los Avengers los tengo. Siempre, nunca me faltó un álbum del mundial. O podría decir, yo recuerdo de mi papá que se preocupó por criarme en el Señor, en la enseñanza del Señor. Dice Mateo 24, 45 y 46, ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo el bien. ¿Quién nos dio nuestras esposas? ¿No fue Dios? ¿Quién nos ha dado nuestros hogares? ¿No es Dios? Y Dios nos ha puesto ahí para ser esos siervos fieles y prudentes, que llevemos el alimento a tiempo a nuestras familias. ¿Qué pasa cuando no llevamos el alimento a tiempo a nuestras familias? Vienen las enfermedades y si no probamos un buen alimento también. Vienen las debilidades, igual espiritualmente. Si nosotros no estamos cuidando de llevar ese alimento a tiempo a nuestras esposas e hijos, después no andemos diciendo, ¿por qué nuestros hijos andan así? ¿Por qué nuestras esposas se quejan tanto? ¿Son tan malagradecidas? ¿Por qué no desean las cosas del Señor? Nosotros somos cabeza de nuestros hogares y debemos de tomar esto seriamente. Un llamado a ser fieles y prudentes en medio de nuestros hogares para dar a tiempo alimento a nuestras familias. La devoción familiar debe ser una prioridad de nuestras vidas y debe ser dirigida por nosotros. Somos responsables. ¿Quién es ese siervo fiel? Usted y yo. ¿Nos llamará el Señor a nosotros siervos fieles y prudentes? ¿Se dirá eso de nosotros? Bienaventurados, porque hicieron lo que tenían que hacer. Es parte de nuestra responsable masculinidad delante de Dios. Si el Señor viniera en este momento, podríamos decir, Señor, he sido un siervo fiel. He cuidado de aquello que tú me has dado. ¿Qué debemos hacer en esta devoción familiar? Bueno, debemos traer instrucción en las Escrituras, leyendo la Biblia y comentando las Escrituras. Muchos me han preguntado cómo se hace esto. Bueno, en primer lugar, a veces hay capítulos muy largos de la Biblia. Usted tal vez no necesite leer todo el capítulo. Regularmente en la casa leemos casi siempre todo un capítulo. Y yo lo que hago es que extraigo de ese capítulo ciertos versos y los aplico a las vidas de ellas y les hago preguntas de esos versos. Tal vez usted no tiene una Biblia de estudio, hermano. Es que yo no tengo esas Biblias de estudio. Yo no tengo el comentario de Riley de los 365 días. No tengo. Mira, ahí está la Biblia. ¿No tiene usted el Espíritu Santo? ¿No puede hacer preguntas y aplicarlas a la vida? ¿Acaso no conoce usted la vida de sus hijos o de su esposa y aplicar esas verdades a ellos? Claro que sí. Y debemos aplicarlas. En estos días yo estaba con mis hijas leyendo y, bueno, y entra Cristo y todo el mundo canta cuando va entrando montado en el pollo, Hosana. Y yo le pregunto a las niñas, ¿verdad que debemos cantarle al Señor? Porque Él es el Rey. ¿Cantamos? ¿Cantan ustedes al Señor? Entonces preguntas, ¿verdad? ¿Por qué la gente canta? ¿A qué le canta? ¿Por qué? Trayendo a sus vidas aplicaciones, a considerar sus almas delante del Señor, adorando al Señor con cantos. Entonces, lectura, cantos. Me pregunto, cuando los niños no cantan en nuestra iglesia, ¿será un reflejo de lo que hay en sus casas? Haciendo oraciones, con acciones de gracias. Una persona me decía, es que vieras que no sé qué orar. ¿Y por qué no le pregunta a sus hijos por qué deben de dar gracias? Si ellas no saben por qué dar gracias, hay algo que está pasando muy mal. Las oraciones deben, ¿y qué peticiones tienen? Entonces oran por esas cosas. Las oraciones deben ser sencillas, con palabras que ellos puedan entender. Oh Señor excelso, sublime, Señor trascendente. ¿Qué está diciendo mi papá? No entiendo. Tiene que buscar oraciones, palabras sencillas que ellos puedan entender y no extensas, que cuando usted se levante todos están dormidos. Deje esas oraciones largas para su tiempo de devoción personal. Ahí, haga una oración corta con las peticiones y las acciones de gracias.
¿Qué debemos aprender? ¿Qué debemos hacer? Usar los tiempos que el Señor nos da. Tiempos de desayuno, tiempos de almuerzo, tiempos de cena. Son buenos tiempos. Programe su tiempo de estar con sus hijos. Falta de diligencia es un pecado en nuestras vidas. No creerle al Señor, desobediencia. Son pecados que están ahí para no cumplir nuestro deber en nuestra devoción familiar. La vida agitada, el trabajo, el estudio. ¿Cuándo? Siempre excusas. Entregamos a nuestras esposas la responsabilidad que sería de ser nuestra. Habrá situaciones en que sí, porque no pude, llegué muy tarde, salí muy temprano, pero siempre será así. No debe ser así. ¿Qué cambios vas a hacer en tu vida para ser ese hombre fiel y prudente que Dios te está llamando a ser? ¿Qué dirá el Señor cuando demande esto de usted? Como Marta, hemos estado afanados y turbados en tantas cosas. Hay cosas que no podemos dejar pasar en las vidas de nuestras familias y una de esas es la adoración. No podemos. ¿Esto es algo impuesto por los pastores? ¿Esto es algo impuesto por los pastores? No, o sea, vemos en la Biblia ejemplos de esto. Vamos a buscar Génesis 12. Génesis 12. Solo un pequeñísimo repaso de lo que estamos viendo con el pastor Eduardo. Génesis 12, versículo 7. Génesis 12, 7. Dice así. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el y plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Como hemos estudiado y hemos visto, ¿qué está haciendo Abraham? Haciendo altares. Su familia lo está viendo hacer altares a Dios. Y esto debe ser en nuestros hogares. Nuestros hogares deben ser lugares de adoración a Dios. Que nos reconozcan por eso. Altares en espíritu y verdad para adorar a Dios. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Deuteronomio. Dice así. Dice Deuteronomio 6, 6 al 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Dice a tus hijos. La adoración familiar debe tener su tiempo de hogar, pero no solamente ahí. En todo lugar aproveche oportunidad para llevar instrucción a sus hijos, a su familia. Otro ejemplo que leo para ustedes acerca de este hombre Job. E iban sus hijos, hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que cuando había pasado el turno de los días del convite, Jehová enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía de vez en cuando. No, dice todos los días. Él tenía claro que él tenía un deber con su familia, presentarlos delante del Señor. Padres, tenemos una solemne y santa obligación. Los hijos deben oír de nosotros, como lo hacía Salomón a sus hijos: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientes. Este hijo recuerda las palabras de su padre. Salomón recuerda las palabras de su padre. David le habla y le dice: escucha la voz de Dios, anda en sus mandamientos. Debe salir de nuestras bocas instrucción a nuestros hijos, llevarlos a la fe, llevarlos al evangelio. Hay un deber que debe ser asumido
y a la labor de sembrar y cuidar el jardín que Dios nos ha dado. Vamos a buscar Proverbios 24. Proverbios 24. Versículo 30. Dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedras estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. ¿Sí? Está en el contexto de la enseñanza del trabajo y de lo perezoso. Pero ¿no nos ha dado el Señor a nosotros una viña en nuestros hogares que debemos de cuidar y plantar? ¿No era la labor de Adán cuidar de aquello que Dios le había dado? ¿No es nuestra labor cuidar de nuestras esposas y nuestros hijos? ¿Será que nos estarán llamando hombres perezosos y faltos de entendimiento? ¿Que no vimos cómo el jardín se estaba perdiendo? ¿Que no aprendimos de estas cosas? Dice, vi estas cosas y las puse en mi corazón. Yo no quiero ser de esos que descuidan sus hogares. Yo quiero cuidar mi casa. Y como hombres estamos llamados a este deber, a no ser hombres pasivos, vagos. Tenemos una viña, nos la ha dado el Señor. La decisión es nuestra. Es nuestro deber tomar dominio de estas cosas como varones y no esperar que otros los hagan. Que solamente con llevarlos a la iglesia, a ella y a nuestros hijos, y ahí se resolverá todo. No, es nuestro deber. Hay un tiempo necesario y hay un tiempo adecuado para hacer las cosas. Dijo el Señor Jesucristo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hay un tiempo, es lo que está diciendo, hay un tiempo donde se deben hacer las cosas. No lo dejes para después. Muchos se lamentarán cuando sus hijos crezcan y no proveyeron para ellos ese alimento espiritual y vivan esos hijos sus vidas sin ningún temor a Dios. Hijos que no pueden recordar ni dar testimonio de que sus padres como hombres no los habían llevado a la palabra de Dios, pero sí los llevaron al fútbol, los llevaron a las parrilladas, los llevaron a los juegos de mesa. Y no estoy diciendo que cosas como estas estén malas. Lo que estoy diciendo, ¿qué van a recordar nuestros hijos de nosotros? ¿Qué van a recordar? No puedo olvidar, dirá alguno, cómo para mi papá fue importante que estuviéramos en el culto familiar. Sus esposas, ¿qué dirán de ustedes? Dirán, ese hombre fue un hombre íntegro. Lo que se veía en la iglesia, se veía en nuestra casa. Quiero decirles con mucha tristeza, estuve en un funeral donde ni los hijos, ni ninguna persona conocida a ese que murió pudo decir, realmente me habló de Cristo. Tomó tiempo para hablarnos del Señor. Hablaron de muchas cosas de Él y casi sentí que estaban hablando de un impío. Que no se diga eso de nosotros. Deseo leer para ustedes el testimonio de Matthew Henry acerca de su papá. Algunos saben que este hombre tiene un comentario excelente, ¿verdad? Matthew Henry. Decía el hijo, bueno, Matthew Henry acerca de su papá. Mi papá hizo conciencia. El culto familiar fue su negocio. Su corazón estaba en ello. Fue consistente, diligente y estable. Desde que Dios le dio una familia hasta el día de su muerte.
Aprovechó toda ocasión para dar enseñanza y mostrarnos la importancia de esto. Su doctrina fue Josué 24:15. Yo y mi casa adoraremos a Jehová. Oraba así: si la adoración a Dios no está en esta casa, Señor, ten piedad de nosotros, porque hay una plaga, una maldición en esta casa. Ya que da miedo, ¿verdad?, escuchar esas cosas. Decía también: hagamos de nuestros hogares pequeñas iglesias, pequeños altares o santuarios. Siempre fue cuidadoso de que toda nuestra familia estuviera presente. Comparaba el hecho de que su esposa tuviera que dirigir el culto en su ausencia como cuando sale la luna y el sol se ha oscurecido. Cuando leía un pasaje siempre encontraba cosas nuevas y decía: ¿cómo no había notado esto antes? Dirigió el culto familiar para que fuera algo de gozo y no algo tedioso y cansado. Nunca tuvimos razón para no ir porque fuera algo aburrido, sino buscó que fuera algo de placer y variaba para que fuera algo placentero. Un ejemplo en nuestras vidas: siempre habrá distracciones y obstáculos y hasta excusas para no realizar el culto familiar. Hoy tomemos el firme compromiso como hombres de no desmayar en nuestra labor, que se pueda decirnos de nosotros como se dijo el papá de Matthew Henry. Oremos porque no es fácil, pero el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, que nos fortalezca y nos haga sabios. Luchemos contra el entretenimiento, el cansancio, contra la pereza, contra nuestra propia incapacidad e incredulidad, muchas veces en estas cosas. Que se pueda decir de nosotros: siervos fieles y prudentes. Hay que pedir al Señor sabiduría, porque poder no nos falta, lo tenemos en el Espíritu Santo. Pidamos sabiduría entonces al Señor y arrepintámonos de nuestra falta de diligencia. Ganémonos el corazón de nuestra familia, de nuestros hijos. Decía este autor, Marchansky, que una vez le tocó, como que él estaba siguiendo temas y le tocó la justificación por la fe. Híjole, hágale números, ¿cómo le explico esto a los niños? Entonces dice que él lo que hizo fue, le puso a los chiquillos camisetas blancas, se los llevó para el patio y los embarró de barro, hasta donde pudo. Después puso la piscina y los metió en la piscina, hasta que se lavaran bien. Y les habló de Cristo y de lo que Cristo hace para limpiar nuestros pecados, justificarnos y presentarnos limpios delante de Dios. Bueno, no dice nada de que le dijo su esposa, ¿verdad?, de las camisetas después. Me imagino que hubo un acuerdo por lo que iba a ser y el propósito. Pero vean, ¿usted cree que a esos niños no se les quedó grabado eso? ¿Ah? Si fue necesario camiseta para que se le quedara grabado a ellos lo que hace Cristo, bueno, se van las camisetas. Buscamos ahí en una tienda americana, aunque sean unas viejas, y les ponemos. Pero, o sea, ¿qué iniciativa para ganárselos? Para enseñarles la palabra de Dios. Hagamos cosas así, que no sean indecorosas, que nos llevemos a pecar a nuestra familia, pero sí seamos creativos, especialmente cuando los niños son pequeños. Cuando ellos son más grandes, ya los ponemos a hacer preguntas y cosas, involucrarlos, pero a veces, cuando están pequeños, hay que hacer eso. James Waddell Alexander, ministro presbiteriano en Filadelfia en los años 1800, dijo: no hay miembro de una casa cuya piedad sea tan importante como la del padre. Las almas de la familia se verán influenciadas por él en el ejercicio del culto familiar. Cuando la cabeza de la familia es tibia o mundano, él enviará frío por toda la casa. Pero cuando es un hombre de fe, de cariño y de celo consagrado en su vida al Señor, verá cómo su casa anda ordenadamente y honrando al Señor. Estas son palabras duras y fuertes. Si usted ya está haciendo el culto familiar, no se desanime, siga adelante. Siga adelante y persevere. Que se pueda decir de usted: fiel, siervo y prudente, que está llevando el alimento a tiempo a su casa. Pero si ha sido como aquel hombre de la viña, pida perdón hoy al Señor, arrepiéntase y haga un cambio en su vida ya, para el bien de su familia, para
para la gloria de Dios, trayendo ese alimento espiritual para su familia hoy. En segundo lugar, el hombre y su liderazgo en la iglesia. Imagine que alguien lo llama a usted es el entrenador de un equipo de fútbol, o de un equipo, no sé, mejor de fútbol no, porque está muy malo ahora. Bueno, alguien lo llama y le dice, vea, es que yo quiero participar ahí con usted en el equipo. Okay, no, está bien. Y hay un campillo ahí para mí. Sí, claro, claro. Bueno, vea, nada más quiero decirle que, como es el asunto de las prácticas, hay que practicar mucho y hay que ir a jugar siempre. Y hay que aportar dinero. Yo quiero participar, pero así como que muy comprometido no. ¿Qué le diría a usted como entrenador? Vea, mejor no se meta en esto, porque eso no es compromiso. Vean, eso pasa con miembros de la iglesia. Quiero estar en la iglesia, pero no quiero comprometerme. Un deseo sin compromiso. Quiero los beneficios, pero no las responsabilidades. Muchos han adoptado un sentido de estar en las iglesias, como si fuera algo amistoso, pero sin compromiso. Las iglesias para muchos son como visitar un teatro, algo que me entretenga, como un show de talentos, buscan un lugar para expresar su talento, un salón o spa, como para hacerlo sentir bien, o un country club que provee actividades para toda la familia. Ninguna de esas cosas es la iglesia. La cultura pervertida es aquella que dice, ¿qué me puede ofrecer eso? Y eso lo estamos viendo ahora en la iglesia. ¿Qué me puede ofrecer la iglesia? No es cómo yo puedo servir en la iglesia. Vamos a buscar a 2 de Samuel 24. 2 de Samuel 24. Versículos 18 al 25. Dice así, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey. Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Dice Matthew Henry en relación a este pasaje, aquellos que no saben de religión, su principal deseo es que sea barato y fácil para ellos mismos, y están complacidos cuando les cuesta lo menos posible. Si usted se dice cristiano, no ofrezca lo menos al Señor. Los que son del Señor no van a tener estos pensamientos ni deseos, van a ofrecer al Señor lo mejor de ellos mismos para servir a Dios. Veamos algunas áreas donde los hombres creyentes deben mostrarse activos y involucrados y tomar liderazgo. Primero, la asistencia a los cultos. Hebreos 10:25, ¿qué dice Hebreos 10:25? Dice lo siguiente, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Debe haber un liderazgo en esto en nosotros como hombres, planificar estar en la casa de Dios, en los cultos, los domingos, los miércoles.
No debemos de faltar a lo que nos hemos comprometido. Bueno, ahora con esto que pasó de la pandemia era un problema, ¿verdad? Porque si ya usted tenía dolor de cabeza, ya lo mandaban para la casa, ¿verdad? Pero todos sabemos antes que eso no era así. Usted tenía un dolorcito de cabeza, tómese una pastilla y siga. O sea, ya tenía que ser algo verdaderamente, algo serio para que usted faltara al trabajo o a la escuela. Ay, es que se me dañó el carro. ¿Por qué? No hay bus. Se me dañó la moto y no puede llamar a otro hermano. Hermano, usted no anda ruta ahí, que yo me voy para tal lado y usted pasa por mí o algo. Es que siempre hay excusas. Comprométase. Nuestra familia debe saber que para nosotros es un compromiso estar aquí. No vamos a andar aceptando invitaciones que nos hagan. Mala organización. Asumir otras responsabilidades que no nos competen. Si vamos a faltar así estrictamente, debería ser por una situación de misericordia que tengamos que atender. O por una cuestión de verdadera necesidad. Y no llamemos necesidad a cualquier cosa. Cuidémonos de eso. Miren, hay una tendencia ahora de solo hacer un culto en las iglesias. Y mucho después de la pandemia, que para que nuestras familias compartan y todo esto. Hay iglesias donde verdaderamente solo pueden tener un culto, porque los miembros tienen que venir a caballo, no sé, 2 horas, o situaciones difíciles. El pastor tal vez no puede preparar, solo hay un pastor y no puede preparar porque tiene un trabajo. Pero eso no es nuestro caso, hermano. Nosotros queremos aprovechar el día del Señor lo mejor posible para aprender de Él. No nos debe causar dolor estar aquí. ¿Qué está pasando? Una influencia del humanismo. Primero el hombre, después Dios. No, como hombres de Dios, honremos al Señor como es debido. Compromiso en servir. En muchos parece que servir sería como un doliente sacrificio y no como un gozoso sacrificio. No vemos a David diciendo, ay, cómo me duele dar esta plata. No, yo quiero dar este dinero, yo quiero comprar eso. No voy a hacer algo que no me cueste. Vea, hay una lista que se envió a la iglesia, a los miembros para servir, porque se había dicho que es que no hay oportunidades para servir. Se tuvo que volver a enviar la lista. Pregúntese, ¿en qué está sirviendo usted al Señor? Ve, hermanos, hemos enseñado, sí, hemos enseñado, estoy de acuerdo, que servir no solamente en la iglesia, servir en la casa, en el trabajo, de muchas maneras, y ese servir no es algo de un momento, es un constante servicio del cristiano. Servimos al Señor en todo momento, pero hermanos, también hay cosas que hacer en la casa del Señor, a favor del pueblo de Dios. Vamos a buscar Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29, versículo 31. ¿Me habré equivocado? ¿Segunda? ¿Será? Vamos a ver si es Segunda de Crónicas. Vamos a ver. Sí, está bien, segunda. Disculpen. Y respondió Ezequías, dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes.
Así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Vean qué diligencia. Hay necesidad en el culto al Señor. Vieron la situación y actuaron. Había mucho trabajo. Pregúntese, ¿no habrá trabajo en el día del Señor acá? ¿No habrá cosas en las cuales involucrarse y servirse unos a otros? Estar dispuesto, diligente, estar buscando oportunidades entre los hermanos. ¿Usted tiene carro? ¿Tiene campos libres? ¿Por qué no piensa? Ve a aquel hermano en la parada allá. Tal vez voy en ruta y lo puedo dejar más cerca. Deberíamos de haber entrado y ver, hermano, usted necesita transporte, usted necesita ayuda, con mucho gusto yo le llevo. Mi casa, que también sirva para hospedar hermanos. Un compromiso con la adoración. Adoramos a Dios en espíritu y verdad. Dios es digno de ser adorado con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Mostramos a Dios el amor a Él cuando lo adoramos. Oramos conscientemente para adorarlo. Así es toda nuestra vida y especialmente en su vida. Hacemos esto también en nuestras familias. Un compromiso con la adoración, como lo acabamos de ver. Nuestros hijos no deben ver en nosotros que es cansado el día del Señor, que es una queja. No puede salir eso de nuestras bocas y si hay algo que cambiar en nuestras vidas, cambiémoslo ya. Cambiémoslo allá, porque tenemos un compromiso con la adoración a Dios, con nuestras oraciones, con nuestros cantos. Que se vea. Que nuestros hijos vean, mi papá realmente se deleita cantándole al Señor. Mi papá se deleita cuando es el tiempo de la lectura. Yo veo que él aparta tiempo, se prepara y busca en mi familia que nos apartemos el día anterior. Con los niños, yo me fijo cómo va su ropa. No solamente le dejamos esta responsabilidad a nuestras esposas. Ya listaron su ropa. Quiero ver su ropa, a ver cómo está. Quiero ver esto. Me preocupo por aquello. Llevan su Biblia lista. Estar todo preparado. Se acostaron temprano. Qué importante es. Pero no lo hago. Pero cuando es el paseo, aquel tanto esperado, ¡wow! Ya todo el día anterior estaba todo en el carro, más bien. Pero para el Señor. Compromiso con la oración pública. Dice este hombre que eso es una también de las debilidades en muchas iglesias con los hombres, que no toman ese liderazgo en dirigir las oraciones. Dice que había un hombre que era muy temeroso en la iglesia, buen hermano, pero que le daba miedo porque no tenía mucha palabra así como elocuente. Y el pastor le dijo, Dios no necesita palabras elocuentes, sino un corazón sincero. Y ese hombre comenzó a orar. Y siguió orando y dirigiendo oraciones en la iglesia. No se necesitan palabras elocuentes, sinceras delante del Señor. Y habrá que mejorar ciertas cosas, sí. Pero, hermano, me gustaría a mí orar. Deme la oportunidad. Yo quiero dirigir una de las oraciones o el pastor tiene que estar llamando a ver quién se ofrece. Mire, todavía yo no sé si don Mariano o hermano Norberto tienen problemas en esta iglesia porque se vea, hermanos, tenemos un problema. Hay demasiadas personas deseando servir. Hay demasiadas personas que quieren venir temprano y abrir el edificio. No sé cómo estamos haciendo. No escuchamos ese tipo de cosas. ¿Qué estamos haciendo como varones? Un compromiso con la oración. ¿Cuánto bien hace
a nuestras vidas. Es que no es solamente un asunto tampoco de nosotros, también de los hermanos. El apóstol Pablo decía lo siguiente, Filipenses 1:8 dice, porque Dios me es testigo de que os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Lo que hay en nuestros corazones, lo que hay en nuestras bocas es lo que hay en nuestros corazones. No se imagina usted, ese hermano está pidiendo para que yo camine más cerca de Dios. ¿No edifique eso mi vida también? Oramos al Señor, sí, pero saber que ese hermano está pidiendo al Señor por mi vida, tomemos liderazgo en la oración. Un compromiso con el sostenimiento. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. El problema del dinero no es un asunto de la billetera, sino del corazón. ¿Qué hace usted en su presupuesto y pone de primero? Cuando usted arma su presupuesto, ¿qué pone de primero? ¿No debería ser lo que usted apartó para el Señor? ¿Por qué tal vez estamos viendo en nuestras vidas tantas dificultades? Porque no estamos apartando lo que es para el Señor. Comprométase con el Señor como hombre. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Honremos al Señor en su día. Pongamos aparte, según hayamos prosperado. El pueblo de Israel daba aún más de la 10ª parte, eso ya lo hemos escuchado, no es necesario que nos lo repitan. ¿Habrá situaciones difíciles en nuestra familia? Sí, vendrán situaciones difíciles, pero según haya prosperado. Dios conoce el corazón. Ustedes saben que ninguno de los pastores aquí o diáconos andamos detrás. Mire, ¿cuánto gana usted para sacarle el 10% o el 15% o el 20%? Y el día que algo así pase, por favor avíseme. El Señor sabe cada uno lo que tenemos y lo que recibimos. No se engañe usted mismo ni trate de engañar a Dios. Es triste cómo se aprovechan también hombres de las iglesias para sacarles dinero, pero gracias a Dios esta iglesia no es así. Si usted está en una de esas iglesias o si está invitado con nosotros, o no sé, salga de esas iglesias, se honran al Señor y han hecho cosas terribles. Y tal vez hasta algunos lo que hacen es fomentar la avaricia. Dé al Señor y el Señor le devuelve. Eso es fomentar la avaricia, ¿verdad? Buscando nada más recibir. Pero en una iglesia fiel y ordenada, comprométase con el Señor y con esa iglesia. Y finalmente, les digo, comprométase con el Evangelio y su proclamación. No solo los pastores aquí y hermanos que predican estamos comprometidos con la predicación del Evangelio. Todo cristiano debe estar comprometido con enseñar y hablar de Cristo en su trabajo y en cualquier lugar. Que se pueda decir de nosotros que somos sal y luz en este mundo, anunciando el Evangelio de Cristo. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Ninguno de nosotros. Solo en Cristo podemos llevar esto adelante. Si usted dice, yo no sé de qué me está hablando usted, de esto del culto familiar y esto comprometerse por la iglesia, yo no sé de qué me está hablando, posiblemente sí, porque la persona sin Cristo no puede entender estas cosas, ni recibirlas, ni creerlas, ni guardarlas en su corazón. Pero solo quiero decirle esto. Cristo se comprometió hasta el final por salvar pecadores. Cristo no fue un hombre a medias. Él se dio a sí mismo. Usted lo que primero necesita es a Cristo. Es a Cristo. Él se compromete a limpiar los pecados de todos aquellos que van a Él y darles vida, darles perdón, darles paz, darles reconciliación, darles su justicia, limpiarlos y llevarlos con Él,
darles la vida eterna y la vida en abundancia. Necesita a Cristo, el hombre perfecto, para que pueda ser usted un hombre que le honre a Él. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta tarde, Señor, tarde-noche que nos has dado para honrarte. Hemos escuchado palabras de exhortación, palabras de compromiso, pero son palabras buenas. Son palabras, Señor, que nos llevan a reconocer nuestra necesidad de ti y nuestro deber como hombres, hombres valientes, hombres que marchan confiando, Señor, en ti. En nuestro deber en nuestros hogares, en nuestro deber con la iglesia. Perdónanos, Señor, por cuanto muchas veces hemos sido débiles, perezosos, faltos de diligencia. Podamos ser esos hombres, Señor, de los cuales se diga que son fieles, que son prudentes. Gracias, Señor, por tu palabra y tu Espíritu Santo. Bendice a estos mis hermanos y ayúdanos, Señor. Lo pedimos en tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.